conocemos como Tolima, habitaban los Pijaos, un pueblo guerrero que tenía en su poder un extraño y místico objeto, el Tunjo de Oro. Esta figura, un pequeño ídolo dorado en forma humana, era considerado tanto una ofrenda sagrada como un símbolo de divinidad. Se decía que los pijaos lo consagraban a sus dioses en rituales secretos, pero más allá de su forma física, el Tunjo de Oro también posee un espíritu inquieto y errante que deambulaba por los caminos para alejar de su sendero a viajeros avariciosos y llevándolos a lo más profundo del bosque donde nunca más se les volvió a ver. Cuenta la leyenda que el Tunjo de Oro se manifestaba en la forma de un niño pequeño, llorando amargamente cerca de los ríos o en los cruces de los bosques. Era muy común verlo en las noches de luna llena, donde la naturaleza se volvió un misterio impenetrable. Para los viajeros, esta visión resultaba aterradora, pues aunque parecía inofensivo, sabían que podía ser un encuentro con lo desconocido, un ser que pertenecía tanto al mundo de los vivos como al mundo de los muertos. Pero estas historias no parecían preocuparle mucho a Juan y a su hijo Santiago, un par de mercaderes que viajaban de pueblo en pueblo en la época colonial. Creo que nos vendría muy bien un Tunjo de Oro, ¿no crees, papá? Exclamó Santiago. Las ventas no iban nada bien, y en casa los esperaban sus hambrientos hermanos y su madre. El panorama no era alentador. Llevaban días sin vender, y el tiempo y las provisiones se agotaban. Decidieron intentarlo en el siguiente pueblo. Al llegar a un río, vieron la luz dorada a lo lejos. Sorprendidos, padre e hijo dejaron las carretas que estaban remolcando a mano y se acercaron a la luz, con una mezcla de intriga y un poco de miedo. Sin embargo, se llenaron de valor para acercarse un poco más, con pasos lentos pero firmes. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, comenzaron a escuchar el llanto de un niño. Se asomaron y vieron a un niño aproximadamente unos 3, 4 años, completamente dorado y desnudo, llorando a la orilla del río. La mirada de Juan cambió automáticamente. Su expresión se tornó en avaricia, codicia y desesperación, porque sabía muy bien lo que veía. Sabía que era el Tunjo de Oro. Sabía que si lo atrapaba sería muy, muy rico y no tendría que volver a trabajar nunca más. Estaría rodeado de mujeres, de vino y de cualquier exceso que pudiera el dinero comprar. No tendría que aguantar a su familia, no tendría que aguantar a nadie. Y nadie tendría por qué saberlo, ni siquiera su propio hijo. Ve a la carreta y sigue tu camino sin mí. Nuestra familia te necesita, exclamó el padre. El hijo en su inocencia simplemente siguió las órdenes de su padre, remolcando la carreta con la poca fuerza que tenía. Juan lo observó hasta que el niño y la carreta desaparecieron en la lejanía. Entonces volvió su mirada hacia el Tunjo de Oro. Se acercó lentamente sin expresar una sola palabra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su respiración se detuvo. Estiró las manos lentamente y en un solo movimiento se abalanzó sobre el Tunjo de Oro. Pero este desapareció, o mejor dicho, se teletransportó un par de metros más lejos. Frustrado y confundido, Juan intentó de nuevo, pero el Tunjo de Oro se volvió a desplazar a otro lugar. La escena se repetía una y otra vez, y se fue moviendo desde el río hasta lo más profundo del bosque, cada vez más y más lejos. La misma avaricia había hecho que Juan de Castellanos nunca más volviera a salir de ese bosque. Pasaron un par de días y el joven Santiago seguía remolcando la carreta con mercancía río abajo, en dirección al próximo pueblo. Al caer la noche, una luz dorada se veía a lo lejos y de nuevo el llanto de un niño se hizo presente. Santiago comprendió en ese momento que su padre no volvería y que aquel espíritu se lo había llevado para que no regresara jamás.
Santiago continuó su camino. El espíritu, al ver que no podía atraerlo con el llanto, intentó dejar pepitas de oro en el sendero, esperando a que el joven se adentrara en el bosque. Pero Santiago, determinado, siguió su rumbo sin desvíos. Desesperado, el Tunjo de Oro apareció al lado de Santiago, sentándose sobre el manubrio de la carreta. Santiago, sin inmutarse, siguió empujando. Al ver que no conseguía llamar su atención, el Tunjo de Oro se enfureció y comenzó a realizar una pataleta. En ese momento, con un rápido movimiento, Santiago sujetó al niño dorado con ambas manos y lo inmovilizó. Fue tal el forcejeo que de repente una pequeña luz salió del pecho del niño, dejando solo un caparazón de oro inerte. La luz se dirigió hacia el bosque y se perdió entre los árboles. Santiago miró lo que tenía entre las manos, un caparazón de oro macizo. Miró a su alrededor y al confirmar que no había nadie, metió el busto de oro en la carreta envolviéndolo entre cobijas y comenzó a empujarla de vuelta a casa. Esta vez tenía la certeza de que su familia y él no pasarían necesidades nunca más.